Bueno, pues esta mañana saludo a Lorenzo Meyer, a Sergio Aguayo en esta cabina. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días, Gracias Carmen. por estar aquí. Buen día, Gracias Carmen. por estar esta mañana en este programa donde coincidirán que uno de los temas principales de lo que ha sucedido y de lo que se espera suceda en las próximas horas con lo que anuncia el gobernador de Michoacán, pues es eso, Michoacán, la circunstancia actual de Michoacán, este llamado y este mensaje que dio este fin de semana el gobernador Fausto Vallejo, donde dice que se va a hacer un anuncio por parte del gobierno federal que han recibido pues la respuesta a su solicitud abierta de que ayuden a Michoacán por parte del gobierno federal. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que analizar de lo que se está diciendo sobre el tema y de lo que está ocurriendo en este lugar de la República, donde hemos visto en los últimos días un avance de las llamadas autodefensas muy importante, pues cercando a Patzingan. Básicamente estamos viendo cómo van ganando espacios en los municipios del estado de Michoacán las autodefensas por un lado, la respuesta que están dando presuntamente quienes no quieren las autodefensas, incendiando camiones, incendiando tiendas, incendiando la alcaldía de este fin de semana. Y bueno, todo junto nos obliga a detenernos y decir qué pasa en Michoacán y qué tipo de cosas podrían estar por anunciar por parte de las autoridades del gobierno federal a través de Miguel Ángel Osorio Chong y del propio gobernador Fausto Vallejo. Les propongo, Lorenzo, Sergio, que escuchemos el mensaje que dio dirigido a los michoacanos y bueno, se entiende que pues a la sociedad y a la opinión pública nacional. Fausto Vallejo, este mensaje donde reconoce lo que es imposible no reconocer, que es que en los últimos días se han presentado acontecimientos de violencia que han afectado, dice Vallejo, las condiciones de seguridad y consecuentemente la tranquilidad de los michoacanos. Esta es su voz. Me permite informar que como titular del Ejecutivo del Estado he solicitado el apoyo del gobierno federal para resolver los problemas que se han suscitado en la entidad. En el gobierno vamos a ejercer con mano firme todos los recursos disponibles en contra de la delincuencia, garantizando así el imperio de la ley y el Estado de Derecho en todo el territorio michoacán. Por lo que no habrá de nuestra parte ninguna vacilación para actuar en contra de quienes atentan contra la libertad y el bienestar de la población. Vamos por ellos. Como gobernador del Estado, reconozco que en los últimos días se han presentado acontecimientos de violencia que han afectado las condiciones de seguridad y, consecuentemente, la tranquilidad de los michoacanos, y muy particularmente los de la región sur del Estado. Hechos que lamentamos y que tenemos la obligación de evitar que sigan sucediendo. Durante estos días ha sido intensa la comunicación que he tenido con los presidentes municipales, de quienes se ha recibido invariablemente la petición de apoyo para garantizar la seguridad en sus municipios. Ante tan lamentables acontecimientos de violencia, también hemos incrementado la comunicación con el gobierno federal, de manera particular con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien personalmente he sostenido en estos últimos días diversas reuniones en la Ciudad de México. Destaco de manera especial que el pasado día viernes 10 de enero formalicé una solicitud por escrito al Gobierno de la República por conducto del secretario de Gobernación, solicitando el apoyo de las fuerzas federales para dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos michoacanos ante la insuficiencia de los cuerpos de policía municipales e incluso estatales. Considero que es necesaria una acción terminante y amplia que dé seguridad y tranquilidad a todos los michoacanos, misma que fue solicitada en ejercicio de mis atribuciones constitucionales y actuando siempre con la mayor responsabilidad. Reconozco la amplia respuesta que hemos recibido del gobierno federal y les anuncio que mañana habremos de realizar un encuentro en esta capital del estado, en donde no será una reunión más, nada más, en el que se darán a conocer las acciones que reclaman los michoacanos para la defensa y protección de los derechos ciudadanos y de su patrimonio.
Pues ahí está Fausto Vallejo lanzando este mensaje a los michoacanos. Bueno, pues sí, reconociendo que el asunto no está desde luego nada fácil. Y uno se tendría que preguntar, Lorenzo, Sergio, precisamente a qué se puede referir Fausto Vallejo cuando habla de sus encuentros con la Secretaría de Gobernación, de que han incrementado la comunicación con el gobierno federal y que anuncia que se habrá de realizar un encuentro. Y dice, no es un encuentro cualquiera. No es un encuentro cualquiera, esto será en Morelia, Michoacán, en el que se darán a conocer las acciones que reclaman los michoacanos para la defensa y protección de los derechos ciudadanos y de su patrimonio. Con estas frases, el gobernador Vallejo pues está creando una expectativa muy amplia, porque intervención del gobierno federal ha habido toda, desde el sexenio pasado, todo el sexenio pasado, el cacho que va de ha estado el Ejército, la Policía Federal, la Marina, ha habido una enorme cantidad de recursos federales para rescatar la gobernabilidad de Michoacán. ¿Qué tipo de cosas se puede plantear para Michoacán que lleve al gobernador Vallejo a decir que tendrán un encuentro y que no será un encuentro cualquiera? Pues ya no queda más que espacio para imaginar un poco si están pensando en cosas ya muy dramáticas en términos formales, desaparición de poderes. ¿Qué estarán pensando, Lorenzo? Realmente no sé, yo tampoco sé qué pensar del gobernador Vallejo, de su discurso. No es el primero. Todos sus discursos tienen algo de fantasmagórico, algo de irreal. Últimamente me da por pensar en el Mago de Oz cuando veo lo de Michoacán. ¿Recuerdas este cuento en donde parecía una figura enorme que gobernaba Oz, alguien que no se conocía y que hablaba con una voz muy impresionante y que todos le temían y lo veían como una cosa enorme, y resultaba que era una persona pues más o menos como Fausto Vallejo, así de pequeño, de disminuido, que hubo un tiempo que trabajaba en un circo, pero que por una serie de circunstancias se convirtió en gobernante. Me da la impresión de que ese es no solamente Vallejo, sino el gobierno federal, porque en el discurso, en los 95 puntos del acuerdo que tuvo con el PAN y el PRI y toda esta gran, impresionante lista de cosas que va a hacer, se viene abajo, se desmorona de una manera pero entre dramática y ridícula, cuando vemos las fotografías de las autodefensas haciendo el trabajo que no puede hacer el gobierno, cuando es una parte de la sociedad michoacana, cómo se organizó, quién la organizó, quién le dio las armas, eso está todavía por verse. Pero son dos partes de la sociedad michoacana. Se dice que las autodefensas tienen ahora alrededor de 10,000 efectivos. Se supone que esos son los que tiene también el crimen organizado y que por ahí andan las fuerzas federales. Entonces, en estas fotografías que hoy nos muestra la prensa de las autodefensas con sus camisetas blancas, sus armas largas, sus chalecos antibalas, haciendo lo que deberían de hacer, debieron de haber hecho hace mucho tiempo otras fuerzas, cuando las autodefensas tienen tirados en el suelo a los policías municipales. Qué fotografía, qué fuerte. Esa fotografía nos dice 1000 cosas, más que el discurso de Vallejo, o que el discurso del secretario de Gobernación, o que el discurso de Peña Nieto, que hasta ahora se han visto más bien como discursos, como yo le llamaría el fenómeno de Oz. Dan la impresión de mucha fuerza, pero en realidad no la tienen. El hecho de que haya una fuerza armada organizada al lado del ejército, de la Policía Federal, tratando de hacer cumplir, digamos, la ley en Michoacán, nos dice lo que ya había yo comentado en otra ocasión. Si el Estado se define como el monopolio de la violencia legítima,
las autodefensas están mostrando otra violencia que según ellos también es legítima. Entonces hay dos legitimidades ahí en Michoacán, la del Estado y la de quienes se defienden, porque el Estado hace mucho tiempo que no es capaz de defenderlos. Si hay dos legitimidades armadas, entonces, ¿cuál es la esencia del Estado? ¿Dónde está el Estado? Esto realmente me daría para un comentario mucho más... pero no hay tiempo. Esto me recuerda también en parte al Porfiriato. El Porfiriato, mientras no lo retaron, en su parte final, parecía fuerte, un discurso fantástico, y cuando lo retan, se desmorona muy fácilmente. Es una debilidad la del Estado mexicano que quizá la traemos desde la independencia. Es un Estado bastante débil, que solo parece fuerte cuando logra el consenso. Pero cuando alguien le reta, y con cierta fuerza, y le ha retado ahora tanto el crimen organizado, en ese momento implícitamente las autodefensas, pero también los poderes fácticos, los grandes monopolios, lo retan y no puede hacer lo que debería de hacer. Ese es nada más un episodio, o el último episodio de una cadena de retos a un Estado muy débil. Y a mi juicio, no sé qué piensan ustedes, el origen sobre todo de esta debilidad es su propia corrupción. Quienes llegaron al poder en 2006 o en 2012 lo hacen, entre otras cosas, aprovechando la debilidad de la estructura electoral, que es una de las muchas debilidades del Estado. Llegan al Estado, lo quieren usar y entonces se encuentran con que esa debilidad que les permitió llegar es la debilidad que no les permite operar. Y esto de Michoacán es francamente ridículo. Por un lado, la prensa internacional nos dice, es el momento de México. Ahora sí, México ya tiene las reformas que quería, el liderazgo que tenía. Y uno ve las fotografías de Michoacán y dice, ¿este es el momento de México? Este es el momento cuando tú decías, Carmen, aquí hay camiones quemados, etcétera, pero hay cadáveres, hay muertos. Supongamos, bueno, no es un suponer, que las autodefensas matan a alguien que ya lo han matado. ¿Qué es eso? ¿Es un crimen o no lo es? Porque son legítimas o no son legítimas. Pero ¿qué tipo de Estado es ese? ¿Qué tipo de legalidad es esa? No estoy acusando, simplemente estoy preguntándome si en la lucha entre templarios y autodefensas caen templarios y caen autodefensas, ¿qué tipo de calificación se le da a eso? Es una pregunta. Es una pregunta que queda abierta y bueno, estas reacciones que hemos visto de gente que se presenta como de la comunidad, digámoslo así, pero pues ya ahí está una buena interrogante. ¿Quién representa a la comunidad en estos municipios que son tomados por las autodefensas? Bueno, hay quien se ha manifestado en contra de la presencia de las autodefensas, de su acercamiento cada vez más a Patzingán, que es la zona más claramente templaria o más identificada como de dominancia templaria, y bueno, las reacciones que ha habido son esas, incendiar camiones abajo de los puentes para decir bienvenido a tal localidad, y abajo está la imagen del camión de Coca-Cola quemándose. Es un efecto y una imagen de alta potencia simbólica, y también es parte de lo que en los últimos días en particular hemos visto como registro e imágenes de esto que crea percepciones encontradas, una idea caótica sobre Michoacán. Y bueno, el quién es quién y el qué sucede en Michoacán son preguntas obligadas hoy en nuestro país. Veremos en las próximas horas qué tipo de mensaje puede dar, explicando y anunciando qué tipo de decisiones va a tomar el gobierno federal, ya que Fausto Vallejo dice que no fue un encuentro cualquiera el que tuvo, o las reuniones que ha tenido, o las comunicaciones que ha tenido con el gobierno federal. Sergio Aguayo, ¿qué decir de este panorama? Varias cosas, Carmen. Siguiendo los comentarios de ustedes dos, Michoacán es México desnudado, México encuerado.
Y cuando digo México, me refiero a sus diferentes partes. Empiezo con el gobierno federal. Enrique Peña Nieto, en su libro, el libro que le acompañó en la candidatura, en su candidatura a México, La Gran Esperanza, plantea muy claramente cuál es su objetivo, cuál era su objetivo. Fortalecer al presidencialismo haciendo más eficaz el Estado. Esa es la tesis central, el objetivo, su programa de gobierno era ese, y realmente es lo que hemos visto en los últimos 13 meses y medio que lleva de presidente, que se ha pegado a un script muy cuidadoso en el fondo y en la forma para fortalecer al Estado y a la presidencia. Y la reforma energética fue pregonada en México y en el mundo como un momento cumbre, porque finalmente un presidente era capaz de sacar la reforma de las reformas, y lo cual demostraba su poder. Sin embargo, de manera simultánea, Enrique Peña Nieto, con sus spots y su difusión muy profesional, muy reiterativa, no es capaz de ocultar la realidad, y Michoacán es uno de los ejemplos de esa realidad que brota y que se revela y dice: ni usted es más poderoso, ni el Estado es más eficaz. Michoacán se puede ver de muchas maneras, pero primero la herencia. El gobierno de Peña Nieto hereda claramente la forma como habían perdido amplios territorios a manos del crimen organizado, porque Apatzingán, la Tierra Caliente, ya estaba perdida desde hace muchos años. Ya no mandaba el Estado mexicano ahí. Fue el reconocimiento que hace en diciembre del 2006 Felipe Calderón, el reconocimiento que hizo Lázaro Cárdenas Batel como gobernador antes de eso. Michoacán estaba perdido. Y a Michoacán se le quiere manejar primero enviando a las fuerzas federales y después recurriendo a la retórica, a la imagen. Lo más terrible del discurso o conferencia de prensa del gobernador de Michoacán, Vallejo, es el abuso de frases totalmente vacías de contenido ya en el estado de Michoacán, cuando menos. Mano firme. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna vacilación. Vamos por ellos. Son balandronadas que no tienen sustento en la realidad y que simplemente referendan y reiteran un discurso que quiere encubrir la capitulación expresa de un gobierno al que nadie hace caso. El día de hoy Magú en la jornada saca una caricatura terrible, pero muy, muy reveladora y muy precisa, de que dice: pues a nadie, no la tengo conmigo en este momento, pero dice: no me hacen caso ni el gobierno federal, ni el pueblo de Michoacán, ni nadie. De hecho, nadie le hace caso. Nos dice que sí está pintado, y lo que hace la caricatura de Magú es exactamente pintarlo. Parece que estoy pintado. Pues veremos qué sucede, a ver si le encuentro por aquí, a ver si te... Y termino el comentario, y frente a esta debilidad del Estado encuerada por Michoacán, surge lo nuevo, las autodefensas, frente a las cuales en la última semana, en la medida en la cual se convirtieron en una opción real de poder, empiezan las descalificaciones de buena parte de los analistas. Me llamó la atención cómo la última semana se ha inclinado hacia la crítica, lo cual, bueno, se entiende, el discurso es el mismo, suplantan al Estado, es peligroso, por supuesto que estamos entrando en un territorio desconocido, no inédito para el país, pero, insisto, Michoacán desnuda al Estado, Michoacán desnuda el proyecto de Enrique Peña Nieto. Michoacán es el México violento que aqueja a buena parte del país. Lorenzo Meyer, sí. ¿Me permites una pausa y regresamos con el hilo de la conversación? Lorenzo Meyer, te quedaste con una idea ahí después de escuchar lo que Sergio dijo sobre Michoacán, y seguimos
oyendo y hablando del tema Michoacán en este corte que acaba de pasar, y un poco jaloneábamos la conversación sobre qué son las autodefensas. O sea, al final de cuentas estamos frente a un estado de la República, no el único, pero un estado de la República donde han crecido y avanzado como no habíamos visto en México figuras que se identifican como autodefensas, es decir, ciudadanos que se armaron para enfrentar al crimen ante la inacción o ineficacia del Estado y del gobierno mismo. ¿Hasta dónde está la presencia de las autodefensas efectivamente de manera genuina por parte de las propias comunidades, avanzando y cercando las zonas de influencia de los templarios solitos? ¿Hasta dónde son todos ellos ciudadanos que decidieron tomar esta determinación? ¿Hasta dónde el gobierno está con ellos? ¿Hasta dónde los tolera, entre comillas? ¿Hasta dónde los acompaña? ¿Hasta dónde está el quién es quién en Michoacán? Carmen, Sergio dice en su intervención anterior, este Estado que es capaz de hacer una reforma energética, petrolera, como no se había visto antes, etcétera. La pregunta es, ¿el Estado hace esa reforma energética por él o porque se apoyó en quienes van a ser beneficiados por la reforma energética? ¿Es el Estado o en realidad quienes hicieron la reforma energética son poderes fácticos que vendrán a beneficiarse de esa reforma? Entonces, ¿es el Estado fuerte o son fuertes los que influyeron en el Estado para que la hiciera? Porque no le quedaba de otra. En este caso de las autodefensas, el Estado está usando, está tolerando a las autodefensas porque tampoco puede, es decir, se muestra el Estado cuando toma decisiones. En el caso de la reforma energética, parece fuerte, pero uno tiene derecho a sospechar. Es porque está siendo apoyado por poderes mucho más fuertes que él. Y en el caso de Michoacán, el Estado las tolera porque otra vez no es fuerte y no le queda más que tolerarlas, apoyarlas. Estas tanto en el caso de la reforma petrolera como en el caso de Michoacán, son dos formas, quizá los dos polos de un Estado que es básicamente incapaz y débil, que cuando vienen momentos críticos o se apoya en el gran capital o se apoya en la propia sociedad, porque no es capaz de hacer lo que debería de hacer, ya que ¿cuántos efectivos tiene el ejército? ¿Cuántos efectivos tienen las Fuerzas Armadas hoy en México? Alrededor de 250,000. 250,000. ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Federal? 40,000. Entonces, ya poniéndole números, por lo menos en esos dos campos, tiene cerca de 300,000 efectivos. Y se ven en la necesidad de usar a estas personas que estamos viendo en las imágenes de televisión o del periódico, que son civiles. Bueno, ¿qué diablos hace con los otros que están en uniforme? Es tan débil en realidad su ejército y su policía que tiene que requerir de estas personas. Ahora, supongamos, quisiera yo realmente suponer que es la sociedad civil que se armó. Una vez que ellos hagan lo que debieron de haber hecho otros, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer esas autodefensas ya organizadas y armadas? ¿A dónde van a ir? ¿Se van a desarmar? ¿Van a entregar rápidamente sus armas y van a volver a ser cortadores de limón, de aguacate, de lo que sea? ¿O estamos viendo un fenómeno que vimos el inicio, pero no hacia dónde va esto? Como sea, la parte formal de las Fuerzas Armadas y Policíacas en el sexenio pasado absorbió un montón de recursos de nosotros como sociedad. ¿Por qué no puede enfrentar algo en principio tan claro en donde él tiene la enorme ventaja de tener más soldados, más policías, más marinos, que las propias autodefensas ahorita? Si tienen 10,000 las autodefensas, como se supone, es una cifra que se dio por ahí, nadie sabe exactamente cuántos son,
¿por qué no lo hace el Estado y evita este principio de dónde se inicia, pero no sabemos a dónde va? Sergio. Una acotación en cifras, Lorenzo. El número de 250, 300 mil no refleja la cantidad de efectivos que puede mandar a combatir. Claro. Vamos a aquí puede mandar a combatir unos 50,000. Sí, unos son de intendencia y de administración y oficinistas, o están etcétera. clavados resguardando instalaciones estratégicas. Los que puede enviar al combate, según cifras del año pasado o hace 2 años, son alrededor de 50,000. Si consideramos, estoy especulando, que las autodefensas dicen tener 10,000 y los templarios 10,000, son 20,000, frente a 50,000 que tienen que desplegarse en todo el territorio. La situación no es tan sencilla para el Estado mexicano si descontamos la absoluta inutilidad del aparato de seguridad estatal y municipal. Pero a lo que voy con esas cifras es a señalar un ángulo que ya no es solo la opinión, sino señalar lo que no sabemos. Lo cual es una paradoja terrible, que en el 2014 no sepamos, por ejemplo, o no tengamos un buen estudio sobre el costo de sostener a las autodefensas. Segundo, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento? Pueden ser empresarios, pueden ser donativos, pueden ser carteles, como dicen algunos, pero en todo caso, aquí nos hace falta o el análisis de un medio independiente o bien los informes gubernamentales. Segundo, tampoco conocemos las fuentes de abastecimiento logístico que están teniendo, por dónde llegan las armas, los suministros bélicos. Tienen que llegar por algún lado, porque si estamos hablando ya de una guerra, nos falta tener esa información. Supongo que es Jalisco, Colima, Guerrero, por donde estén, de Estado de México, que es por donde están entrando. Tercero o cuarto o quinto, ya no sé. Si Mireles no tiene órdenes de aprehensión, pese a estar involucrado en actividades que son un delito, la pregunta es ¿por qué? Bueno, eso es un tema. ¿Es delito las autodefensas abiertamente? No, el portar armas. ¿A cuántos han metido en la cárcel? No, por supuesto, pero hay una señora en San Luis Potosí que está en la cárcel porque usó un billete falso de 10,000, de 100 pesos. De 100 pesos. Iba a las Islas Marías, imagínate. Está en las Islas Marías una señora por usar un billete falso. No recuerdo el nombre en este momento. Pero, y las últimas 2 preguntas, es evidente, porque ya lo han dicho diferentes funcionarios, que hay un entendimiento entre gobierno federal y autodefensas. ¿Es un entendimiento verbal o escrito? Y de ser el caso, ¿en dónde está? ¿Qué alcances tiene? ¿Contiene alguna previsión para lo que sucederá después de lo que parece ser ya una victoria sobre los templarios? En mi opinión, es cuestión de tiempo, muy poco, sí. En los primeros, antes del 10 de mayo, para que tomen a Patzingán, y me estoy yendo muy lejos. ¿Tiene algo que ver con el Día de las Madres? No, me recordé, para ponerle alguna fecha, 15 de mayo, el Día del Maestro, para que no haya ese tipo de asociaciones. Después de la victoria, al parecer, inevitable de las autodefensas, porque el Estado federal ya decidió apoyarlas. Sí. ¿Qué va a pasar? Tenemos que discutir el día después. El día de hoy, por lo pronto, más que el día después, estamos a la espera de la reunión de seguridad nacional, de seguridad en Morelia. Estará ahí encabezada por Osorio Chong. Habrá una reunión formal el día de hoy y bueno, pues ahí tendrán que hacerse los anuncios que tengan que hacerse al respecto de Michoacán. Hemos visto también cómo irrumpen los liderazgos de los partidos, el PAN y el PRD, lanzando la idea de un pacto por Michoacán y de esto que han dicho tiene que ser cirugía mayor
para Michoacán. Bueno, ¿en qué están pensando y qué van a anunciar en las próximas horas? Es la pregunta que queda abierta para efectos informativos y seguir analizando este panorama en Michoacán, que desde luego es Michoacán porque ahí se ha concentrado toda la atención, pero no es el único estado de la República donde hay un conjunto de situaciones similares. O el caso de Guerrero también hay un problema serio con el tema de las autodefensas y las policías comunitarias. Un reporte especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un informe de la CNDH sobre las autodefensas en Guerrero, una respuesta de Guerrero sobre lo que dice la CNDH, y hay también un conjunto de informaciones contradictorias si nos atenemos a lo que dicen unos y otros en su calidad de autoridades sobre el caso Guerrero. Y otros lugares de la República donde también la presencia de figuras de esta naturaleza pues está de una u otra manera presentándose como un factor a analizar y a conocer en México sobre este mapa de la inseguridad en general. Los referentes históricos de la policía comunitaria, bueno, los ha comentado Lorenzo aquí mismo, la policía comunitaria como figura existe desde hace muchísimo tiempo, pero estamos viendo la irrupción de otras modalidades y de otro tipo de circunstancias que en el caso de Michoacán han crecido enormemente, y digo enormemente, de lo que teníamos como noción de las autodefensas hace algunos meses a lo que hoy tenemos. Ha sido un crecimiento muy relevante si nos atenemos al número de municipios donde llegan las autodefensas y su cada vez más importante cercanía con los espacios y lugares territorialmente hablando dominados por los caballeros templarios, estos que son identificados como la escisión de la familia michoacana y que técnicamente pues batallaron o combatieron a los zetas en su momento y que ahora, según los que saben, estarían disputando el territorio michoacano con el cártel de Jalisco. Así que el mapa michoacano a flor de piel, y veremos qué sucede en las próximas horas con la reunión del gobierno federal, el gobierno michoacano, en la propia capital, Morelia. Son las 9:07 en el tiempo del centro. Después de la pausa, regresamos. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo en esta mesa. Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos. Sin duda alguna, el tema Michoacán ha entrado en una recta cada vez más grave, cada vez de mayor exigencia para solucionar a Michoacán. ¿Solucionar qué? Pues algo que suena a ingobernabilidad, a un Estado rebasado, a las autoridades que han sido suplantadas por el propio crimen organizado en diferentes municipios, por estas expresiones de la ciudadanía que se organiza, se arma y se defiende de los templarios y de los delincuentes, las dudas que se han ido sembrando en el camino sobre si algunos miembros de las llamadas autodefensas forman o no parte de cárteles del narcotráfico, los que se pueden hacer pasar por autodefensas sin serlo y los que siendo autodefensas denuncian a los que se hacen pasar por autodefensas. Es un territorio muy complejo para la información, muy difícil para la ciudadanía también comprender con amplitud, no estando ahí en Michoacán, de qué alcance de cosas estamos hablando. Entonces, bueno, vemos pues lo que todos, ¿no? Como tú decías, la foto, por ejemplo, de portada de la jornada es impresionante. Es un retrato impresionante del arresto ciudadano en donde policías comunitarios someten a varios agentes locales en las inmediaciones del Palacio Municipal en Nueva Italia, los civiles armados arribando ayer a esa localidad a bordo de unos 100 vehículos, como decía Lorenzo. Al llegar convocaron a la población a unirse a su causa en contra de la delincuencia organizada y violencia que azota la entidad, en particular a esta región de Tierra Caliente michoacana, considerada el segundo bastión solo después de Apatzingán del grupo delictivo Los Caballeros Templarios. Esta imagen de los policías locales en el suelo, con las manos en la nuca, y los civiles armados que están pues al lado de ellos, rodeándolos, es una imagen impresionante, brutal por su significado y por lo que efectivamente aquí están analizando Sergio y Lorenzo. ¿En qué te quedaste, Sergio? Mira, la pregunta clave es a quién creerle con el tema de las autodefensas, y lo ejemplifico con Guerrero para comentarle al auditorio el método que al menos yo sigo para tener una opinión que expresar aquí. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido extraordinariamente crítica de las policías comunitarias de Guerrero.
No me convence la CNDH porque mi referente en este tema de las autodefensas en Guerrero es el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlaxinolan, el antropólogo Abel Barrera, porque tienen 30 años, toda la vida metidos ahí, y porque se han ganado la credibilidad a base de presentar información razonablemente bien verificada. Por tanto, la opinión tiene que basarse en información, y por ello, en mi última intervención, hablaba de la necesidad de esclarecer algunos puntos para poder tener referentes que analizar. Ese es nuestro trabajo, comentar aquí y que nos escuchen o nos ignoren. En el caso de Michoacán he estado haciendo lo mismo, y la información que estoy obteniendo es que hay bastante de autenticidad en las autodefensas, al menos las que están encabezadas por Mireles. Y desde esa perspectiva me sorprende el viraje que están dando un buen número de analistas para condenarlas, señalando lo que es cierto: el Estado es débil y está siendo sustituido. Por supuesto que está siendo sustituido, pero no vamos a regresarle la fortaleza al Estado entregándoles a los carteles el control de las plazas. Vamos, ¿cuál es la alternativa? El hecho es que para el análisis se queda uno con la decisión de Sofía: ¿a quién entregas Apatzingán? ¿A los templarios o a los comunitarios, dado que el Estado es absolutamente irrelevante? No, bueno, ya si nos pones a escoger a las de autodefensas, bueno, si se pone ese dilema a la mesa, bueno, y efectivamente tienes autodefensas que proceden de la propia comunidad y que en un punto extremo se armaron y van avanzando, desplazando a los templarios. Bueno, pues el Estado mexicano tendría que acompañar y tendría que convertirse en aliado mutuos aliados para combatir el crimen organizado, puestos a elegir las autodefensas. Y en ese sentido yo tengo una posición muy clara: las autodefensas son un mal necesario, y el Estado debería reglamentarlas, supervisarlas, para garantizar que se apegan a la legalidad, como ya está pasando en Cherán, porque en Cherán ya son policías comunitarias certificadas por la Federación. Me parece que eso debería ser lo lógico. Y una anécdota que, para equiparar el discurso irrelevante e intrascendente del gobernador de Michoacán, es este afán de los partidos por encontrar un espacio del cual fueron excluidos, porque la realidad michoacana lo saca, y ahora se están inventando el pacto por Michoacán. Mejor que hagan un pacto por la honestidad, para limpiar de esa bola de corruptos que tienen en su interior el PAN, el PRD, el Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos, Lorenzo, contigo. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa. Bueno, muchas cosas quedan aquí para el análisis y la discusión y la radiografía de lo que está pasando en Michoacán. Muy interesante lo que dijo el abogado Leonel Rivero hace unos minutos, el abogado de los comuneros de Aquila que están en la cárcel, los 19 comuneros que están en un penal de alta seguridad en Veracruz. Lorenzo, ¿cómo cerrar con este conjunto de cosas? Es muy bueno el concepto de estado de necesidad. Y creo que en México, en muchos aspectos, no nada más en el de seguridad, estamos en un estado de necesidad. En otras cosas, en educación, en combate al hambre, ponle una lista larga. Pero aquí resulta que el estado de necesidad dio como resultado, agudizó de tal punto la situación que la sociedad civil, supongamos que las autodefensas son como las que argumenta este abogado y muchos otros, que son genuinas, que son básicamente genuinas. En ese caso, entonces, estamos ante un fenómeno realmente interesante y muy positivo. ¿Por qué se usa como explicación en otros ámbitos la diferencia entre sociedades como la norteamericana y la mexicana? Una se le pone muy desarrollada y a la otra no, en parte porque su sociedad civil no se organiza, no se permitió, no se alentó la organización. Pero esto que estamos viendo ahorita es un salto cualitativo, es un organizarse a lo grande. Es decir, ni los norteamericanos se organizan así comúnmente. Llevaron al extremo
de asumir el rol del Estado en la parte que es esencial del Estado, que es su legitimidad para armarse y usar las armas. Usarlas efectivamente al punto de tener los combates con el crimen organizado. Si la sociedad mexicana ha llegado a un punto de estado de necesidad de esta naturaleza y reacciona no dejándose simplemente que cada quien se salve como pueda, sino se organiza, y se organiza a estas alturas, quiere decir, si son genuinas esas autodefensas, que hay por ahí una beta bien interesante que puede venir desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también se organizó por estado de necesidad, Javier Sicilia, que por estado de necesidad organizó a las víctimas del crimen, hasta este punto. Entonces va creciendo. Y a lo mejor la sociedad mexicana, ahí está una de sus posibles desarrollos futuros, que como el Estado no funciona y el estado normal da lugar al estado de necesidad y la sociedad se organiza por sí misma, es una beta. No digo que sea fácil ni que no tenga peligros. Después de esto, ¿qué se va a hacer con los organizados? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen una situación para reciclarse rápidamente? ¿O van a ir ya con las armas literalmente en la mano a usarlas para fines no tan aceptables como los que en este momento se presentan? Pero cualquiera que sea el caso, en la medida en que fueron capaces de organizarse por sí mismos, están dando un paso interesante, no porque surgiera de una larga tradición, sino de un estado de necesidad. Y como hay estado de necesidad en muchas cosas en México, a lo mejor por ahí todos tenemos estado de necesidad para que nos impulse a organizarnos y ponerle un reto al Estado inútil, pero de los grandes. Sergio, para cerrar. 3 ideas. Primero, la pregunta que nos planteamos, el trasfondo es ¿qué es legítimo? ¿Y cómo lo vamos a determinar? Y tanto el comentario de Leonel Rivero como todo lo que discutimos entra en una consideración que le anuncio muy rápidamente. En los momentos que vivimos, lo legal es insuficiente para dar legitimidad. La legalidad ya no da legitimidad. La legalidad tiene que contrastarse, confrontarse con lo que es justo, porque de esa interacción entre legalidad y justicia va a salir la legitimidad. Y cierro con un tuit que me envió Santiago Corcuera, que resume muy bien el problema. Él es un constitucionalista, creo que lo conocemos muy bien. Chico, ¿no? Dice: los ricos sí pueden tener autodefensas, que son los guaruras legales. Los pobres no. Que las autodefensas, por tanto, se regulen y supervisen.